experiencia del anciano al que ignoramos. Vive fe en esa herida del enfermo al que olvidamos. Vive fe en quien por hambre se alimenta de sus sueños. Bienvenidos a su programa semanal Vive Fe. Hoy me siento profundamente honrado por tener en este programa a uno de los sacerdotes sin duda más queridos de nuestra diócesis de Mexicali, quien además pues es toda una institución. Yo en lo personal le tengo un profundo respeto por toda la obra que ha hecho nuestra diócesis, en especial con la escuela bíblica diocesana, a la cual dirige desde hace muchos años. Él es el padre Juan Manuel Molina, que además tiene 48 años de ordenado sacerdote y próximamente 78 de edad, me decía, ¿verdad, padre? Así es. Bienvenido, padre. Muchas gracias. Es un verdadero honor tener la oportunidad de entrevistarlo en esta ocasión. Yo lo recuerdo desde que estaba de adolescente en los grupos juveniles y siempre su presencia, su carisma, su espiritualidad, sobre todo, padre, que nos muchas gracias. Muchas gracias. Pues estamos muy contentos. Y a la vez pues estamos, padre, a punto en esta semana de vivir como iglesia pues un cambio muy fuerte que sin duda a todos nos tomó de sorpresa, pero que yo siempre digo, la mano de Dios siempre está presente. Él es quien conduce esta barca que es la iglesia, y aunque los caminos de Dios no son los nuestros, vamos descubriendo cuál es ese camino que el Señor nos pide, y por supuesto me estoy refiriendo a la renuncia del Papa Benedicto XVI. Por eso ese va a ser el tema en el programa de hoy, comprender más acerca de este acontecimiento y también, sobre todo, tener un profundo agradecimiento por Benedicto XVI. Por eso yo quisiera que ese programa fuera más que nada un homenaje a él, porque sin duda el legado que nos deja es mucho. Padre, pues primeramente quisiera que nos hablara un poco, ¿quién es Benedicto XVI? Mira, dentro de los planes de Dios, yo me imagino que es una estrella más en el cielo de la iglesia. Benedicto XVI, un hombre de fuerza, un hombre de grande esperanza, un hombre de fe, una fe profunda. Y es un hombre que quiso en todo momento darle una respuesta a Dios. Siempre dijo sí en todos los acontecimientos de su vida. Desde un 16 de abril de 1927, tempranero, 4:15 de la mañana, un grito, yo creo que se escuchó en toda la plaza, vivían enfrente de la plaza del pueblo, y nació el niño. Y curiosamente, y eso veo yo muchas notas características que vale la pena el recordar, lo mismo que los padres de Jesús, José y María, también los padres de José se llamaba José y María. Los dos, curiosamente, por una parte. Por otra parte, lo interesante que nació en la víspera de la vigilia pascual. Víspera de la vigilia pascual, un dato interesante. Dato interesante también que al día siguiente fue bautizado aquel niño y se le puso por nombre José. José. Ese niño fue desarrollándose. Su padre era un gendarme, trabajaba en la milicia. Su madre, una mujer fuerte, segura, cariñosa como todas las madres, pero sobre todo muy trabajadora. Tanto que una vez que el esposo tuvo que dejar de trabajar, entonces ella buscó trabajo y con la pequeña aportación económica que el gobierno le daba a él y con lo que ella ganaba, se pudieron sostener. Él tuvo más hermanos,
otros 2 hermanos de 12 y de 5 años cuando él nació. Y por las circunstancias de la vida tuvieron que emigrar a otro pueblo cercano, cosa que poco a poco le iba dejando a José, el niño, pues intranquilidades por una parte, pero a la casa donde se trasladaron le encantó, porque como todo niño le encanta el aire. Tenían una huerta muy, muy grande y los niños felices jugando. Un dato curioso: entró a la escuela, ya a los 3 años estaba en la escuela maternal, y allí las maestras, lo que es lógico, el cariño, y el niño, 3, 4 años, entró. Y pasó un dato muy, muy simpático. Una mañana se paró frente a la escuela un carro grande que para el niño nunca había visto un carro así. Grande, elegante, negro. Era una limusina que jamás en su vida había visto. Ve que llega la limusina y ve que baja un hombre alto, delgado, muy elegantemente vestido, con un anillo de oro, con una capa roja. Y se quedan sorprendidos en aquel pueblecito. La maestra les platica y le dice a los niños: es el cardenal que viene a las confirmaciones. Y en aquel momento el niño se le quedó viendo muy profundamente, y el niño dijo: yo también seré cardenal de grande. Más que cardenal. Fue estupendo pues ese detalle. Tuvo muchos. Otro dato interesante, que tuvieron que volver a emigrar a otro pueblo. Y allí, en ese pueblo, ya un poco más desarrollado el niño, siguió estudiando hasta que llegó el momento de que entró al mundo de la intimidad con Cristo, haciendo su primera comunión. Después de su primera comunión, en la escuela, entró y empezó a aprender 2 cosas interesantísimas: el latín, que lo aprendió muy bien, y por otra, el piano, que le fascinó siempre, y le fascinó sobre todas las cosas la música de Mozart, que todavía hasta la fecha, así en su edad, todavía se sienta para recrearse tocando notas de Mozart. Pero parecía aparentemente todas las cosas normales. Y un dato interesante es que para ir a la escuela tenía que, a esa edad, recorrer todos los días 2 kilómetros, y casi siempre con mal tiempo, o lluvia o nieve. Cuando fue creciendo, vino ese tremendo mal, no solamente para Alemania, sino para todo el mundo, del nazismo. Para esto fue llamado al ejército. Fue llamado al ejército, y lo primero que le pusieron era custodiar una fábrica de tornillos, y después a levantar barricas de defensa por si los cañones enemigos fueran a llegar allí. Más tarde llegó a estar en un campo no de concentración, pero sí de prisioneros, juntamente con 50.000 prisioneros más. Y lo sorprendente es cómo aquel hombre que después iba a vestirse de blanco, aquel hombre los alimentaban solamente con un pedazo de pan y un poco de sopa al día. Hasta que por fin fueron rescatados, volvió a su pueblo, volvió a entrar
al seminario, tenía 12 años cuando entró al seminario y fue desarrollándose hasta estudiar filosofía y teología en la universidad y finalmente, por segunda vez, después de haber salido de la guerra, volvió a entrar al seminario. Y allí, en el seminario, toda su carrera, siempre brillante, una de las cosas que le encantaban era refugiarse en la biblioteca. Una biblioteca que a pesar de los cañones de la guerra, había liberado, había sido permanecido allí. Y allí se quedaba largas horas, siempre viendo y entendiendo. Fue ordenado a los 24 años, fue ordenado de sacerdote y más tarde, continuando con la preparación, llegó a ser catedrático de 3 universidades y después fue poco a poco subiendo. Sabemos aquel hombre siempre de estudio, siempre capaz, siempre preparándose. Por eso yo considero que ese hombre que se vistió de blanco, que entre paréntesis, no sé si lo sepas o si lo sepan, como desde el año 1570, por un voto de San Pío V, el Papa se viste de blanco. Qué bendición, Padre. Sí. Y qué hermoso conocer más sobre toda esta parte tan humana de a un Papa Benedicto XVI. Vamos a seguir hablando de este tema y por supuesto de entender su renuncia. En unos momentos más vamos a un breve corte comercial y regresamos con todos ustedes. Vive fe, vive fe, róbame el alma, transforma mi vida, dame. Adquiera sus libros. RM Advisors Ediciones y sus autores le invitan a que conozca y adquiera los distintos libros que ponen a su disposición. Temas como alta planeación fiscal, legalidad tributaria y la colección Análisis jurídico de contratos civiles en México forman parte de nuestro amplio catálogo temático. RM Advisors Ediciones. Ventas al teléfono 568-2693. Las cooperativas, ¿qué son? ¿Cómo funcionan? ¿Desarrollan la economía de una sociedad? ¿De un país? Se dice que las cooperativas son la mejor iniciativa en el mundo para reducir la pobreza. Conozca los aspectos generales y legales de la organización y funcionamiento de las cooperativas. RM Advisors Ediciones presenta el primer tomo de la obra Tratado Jurídico Tributario de las Sociedades Cooperativas, de los autores Dr. Oswaldo G. Reyes Mora, Maestro Oswaldo G. Reyes Corona y del licenciado Daniel Ibarra Ponce. Adquiera este libro en RM Advisors Ediciones, 582-6060. Vive fe, vive fe, róbame el alma, transforma mi vida, dame. La renuncia del Papa Benedicto XVI es el tema de hoy, por supuesto en esta semana tan especial, y me siento honrado de estar con el Padre Juan Manuel Molina. Hemos conocido un poco de la vida de Benedicto XVI y yo quisiera, Padre, primero, antes de entrar al tema de la renuncia, preguntarle el nombre. ¿Por qué eligió Ratzinger este nombre? Todos los papas anteriores que llevaban ese nombre de Benedicto, sobre todo el anterior, que le siguió a San Pío X. San Pío X estuvo de 1903 a 1914, y de 1914 a 1922 Benedicto XV. Era una situación tremenda, era la guerra. Se necesitaba un hombre de carácter, fuerza, sobre todo para defender al hombre, sí, pero defender a la Iglesia Católica. Y tal vez como continuando, viendo el tiempo que nos ha tocado vivir, también quiso ser Benedicto XVI. Ponerse ese nombre, ¿verdad? Padre, sin duda ha sido muy sorpresiva la renuncia, algo que no habíamos vivido, se dice casi 600 años. Yo le preguntaría,
¿A qué se debe? ¿A qué cree usted que se debe la renuncia? Si es justificable, porque ha habido muchas cosas y muchas dudas al respecto. ¿Nos puedes decir? ¿Nos puede decir algo? Creo que desde 1415 había habido la renuncia última. Había habido más renuncias, pero afortunadamente eran de antipapas en los tiempos difíciles de la Iglesia. El por qué, tan solo 8 años menos 51 días estuvo el pontífice al frente de la Iglesia. ¿Cuál fue, según los medios, los motivos de la renuncia? Se manejan primero su enfermedad, su médico, pero yo por encima de todas las cosas considero que primero, fundamentalmente, fue su médico. Un hombre, no tanto, la cabeza estaba lúcida, está lúcida, porque a veces se dice, si el Papa Juan Pablo II estuvo en situaciones físicas mucho peores, pero no. El Papa, intelectualmente hablando, está perfecto, pero físicamente ya sus fuerzas no le daban. Y precisamente el médico debe haberle dicho, como así se ha manejado, de que ya no era posible. Y el Papa, por su honradez, siempre como honrado que fue, y siempre con la tenacidad de servicio, y viendo que yo físicamente no puedo dar ya el 100%, por honestidad. Y siendo veraz, porque la verdad fue su máximo lema, entonces dijo, yo me retiro. ¿Qué hacer cuando su retiro? Indudablemente él lo ha dicho, orar. Orar por la Iglesia, porque sé y estoy consciente que la Iglesia estará orando por mí. Y yo creo que detrás, allá, donde solamente Dios y unas cuantas personas lo verán, podré hacer más bien que estando en el papado. Y qué fuerza de voluntad, y qué fuerza de todo, dejar una vestidura blanca, dejar una responsabilidad directa ante la Iglesia. Todo lo que se cuenta, lo que se diga o se pueda decir sobre su renuncia es vano, es hueco. Es imposible que un hombre que ha hecho más de 300 libros como autor, podamos decirle que tuvo una debilidad en su intelecto para huir, en cierto sentido, de la responsabilidad del papado. Por eso, fundamentalmente, él se va haciendo la voluntad de Dios, porque nunca ha querido hacer nada en contra de la voluntad de Dios. Esto, padre, me parece fundamental, porque creo que el testimonio que nos está dando el Papa es un testimonio de humildad, creo. Yo encerraría, yo cuando lo escuchaba con esa sencillez, con esa humildad, porque es un hombre que no veía el papado como una cuestión de ego personal, sino como un servicio. Y como usted nos dice, en esa honestidad, él decía después del viaje a México y a Cuba, él sabe que los tiempos modernos requieren que el Papa esté presente en diferentes partes del mundo, y él simplemente no puede hacerlo. Entonces, por eso a mí me parece muy importante, padre, que la gente comprenda esto, porque a mí se me hace muy triste, sobre todo en las redes sociales, que se manejan tantas cosas, que a veces todo esto se vea desde un sentido negativo, desde una crítica, cuando desde mi muy humilde opinión estamos ante un hombre que nos está dando una muestra de santidad muy grande, ¿no? ¿Qué nos dice al respecto? Indudablemente, una tenacidad y la virtud, como se dice, la humildad. Liz se hizo un esfuerzo él por de una forma dar una cara que pedía el mundo, pero no era por doblez, sino haciendo un esfuerzo, queriendo salir de esa humildad para darle el rostro de Cristo al mundo.
Indudablemente que su humildad es y será una de las bases fuertes y fundamentales, porque para dar un paso como este se necesita muchísimo. Sí, sobre todo el decir, me retiro y prácticamente me voy de claustro a orar por la iglesia. Qué testimonio tan más hermoso, de verdad. Pues vamos a conocer ahora, después de este corte, Padre, acerca del cónclave. ¿Qué es lo que viene en esta semana? Que sin duda, pues todos los ojos del mundo estarán en torno al acontecimiento de este próximo jueves. ¿Qué es lo que viene después de esta renuncia? Vamos a conocerlo en unos momentos más en tu programa Vive Fe. Vive fe, vive fe, róbame el alma, transforma mi vida, dame. Las cooperativas, ¿qué son? ¿Cómo funcionan? ¿Desarrollan la economía de una sociedad? ¿De un país? Se dice que las cooperativas son la mejor iniciativa en el mundo para reducir la pobreza. Conozca los aspectos generales y legales de la organización y funcionamiento de las cooperativas. RM Advisors Ediciones presenta el primer tomo de la obra, Tratado Jurídico Tributario de las Sociedades Cooperativas, de los autores Dr. Oswaldo G. Reyes Mora, Maestro Oswaldo G. Reyes Corona y del licenciado Daniel Ibarra Ponce. Adquiera este libro en RM Advisors Ediciones, 582-6060. Adquiera sus libros. RM Advisors Ediciones y sus autores le invitan a que conozca y adquiera los distintos libros que ponen a su disposición. Temas como alta planeación fiscal, legalidad tributaria y la colección Análisis jurídico de contratos civiles en México forman parte de nuestro amplio catálogo temático. RM Advisors Ediciones. Ventas al teléfono 568-2693. De lo palpable a lo virtual, del papel impreso al archivo digital. Esta es la nueva manera de informarse. www.opcioneslegalesfiscales.com, revista enciclopédica tributaria. Porque la información fluye en todo momento, valiosa para el mejor manejo de su empresa. Y ahora usted la obtiene de inmediato. www.opcioneslegalesfiscales.com. Información, contactos, blogs. La era digital sigue su marcha. www.opcioneslegalesfiscales.com, revista enciclopédica tributaria. Suscríbase llamando al 01800-377-4444. Vive fe, vive fe, róbame el alma, transforma mi vida, dame. La renuncia de Benedicto XVI, el tema de hoy con el Padre Juan Manuel Molina. Padre, y ahora platícanos acerca del cónclave, porque a veces es algo que a la gente le cuesta un poco. ¿Qué viene posterior a esta renuncia? Después del 28 de febrero, 8 de la noche, la iglesia, la sede de Pedro, queda vacía. Pero no así su autoridad. La autoridad de la iglesia siempre permanecerá. Se va al Camarlengo y dos personas son básicas y fundamentales en el proceso de la renuncia y de la elección. Es el Camarlengo el que tiene que estar. Nunca se darán nada de la importancia que le corresponde a un papa, sino solamente el llevar, el sobrellevar, pudiéramos decir así, toda la autoridad de la iglesia, pero nunca la iglesia queda vacía, sin autoridad. Pasarán, después del 28, pasarán a más tardar 2 semanas, para que inmediatamente se convoque a los cardenales, que en ese momento son 120 cardenales los que tienen voz y voto. Hay más. Todo cardenal que no rebase la edad de 80 años tiene derecho y obligaciones de estar en el cónclave. Todo cardenal que ya pasó de los 80 años ya se queda. Entonces, sobre esos 120 cardenales va a ser la responsabilidad.
El cónclave, una palabra latina, cum clavis, cerrados con la llave, eso quiere decir cónclave, un lugar, un espacio donde se pone llave. Entender la llave, no solamente esa llave física, sino una llave total. El cónclave es un aislar paredes, puertas, todo, cortar todos los medios de comunicación. No hay más que comunicación, el cardenal y el Espíritu Santo. Hay comunicación entre ellos mismos, en cierto momento, sobre todo cuando las votaciones, pero no hay comunicación, no hay teléfonos inalámbricos, no hay nada, no hay redes de comunicación, ni de dentro hacia afuera, ni de fuera hacia adentro. Solamente el cardenal y el Espíritu Santo. El cardenal, llegarán todos los cardenales, y lo primero, la misa del Espíritu Santo en la Capilla Sixtina. Después de celebrar este gran paso y paso para proceder a la elección, todos tienen su cuarto. En el cuarto hay un pequeño escritorio, una silla, un reclinatorio, su baño, un catre sencillo y solo. Y allí estar toda la tarde y en la noche, cada quien leyendo. Lógicamente se da un currículum de todos y cada uno de los cardenales para estar estudiando la personalidad de cada uno, y cada uno, según la inspiración del Espíritu Santo, al día siguiente a la sala para allí hacer las votaciones. Se irán a ir haciendo las votaciones, pero esa votación es quemada al final. Hay su secretario que estará contando todos los votos, y normalmente en la primera votación salen 10, 15 personas. Y poco a poco va depurándose. Y a lo mejor a la tercera, cuarta o quinta votación ya tendremos humo blanco. Esas papeletas se quemarán, se le pone un polvo que, si la elección todavía no existe, electo el Papa, entonces se le pone un polvo, salga negro. Y cuando ya el Papa fue electo, entonces se le pone otro polvo para que salga blanco. Qué maravilloso todo el proceso. Pues estamos, Padre, realmente muy honrados con todo esto que nos ha compartido, y pues antes de despedirnos, pues yo creo que lo que nos queda es orar, ¿verdad? Orar mucho por Benedicto y por supuesto por nuestro futuro Papa. Padre, pues el tiempo se nos ha terminado, pero yo quisiera, si nos da su bendición, por favor, antes de terminar este programa. Con mucho gusto, y para todo el pueblo de Dios, vamos a orar para que el Espíritu Santo no solamente ilumine a los cardenales, sino que mueva su voluntad para que tanto ellos como, una vez electo el nuevo Romano Pontífice, todo el pueblo de Dios, con los brazos y el corazón abierto, aplaudamos y continuemos elevando nuestra oración al Señor. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Así sea. Un honor, Padre, y esperemos tenerlo en otra ocasión. Yo me despido de ustedes, no sin antes recordarte: vuela, tú naciste para ser libre. Que Dios los bendiga a todos. Vive fe, róbame el alma, transforma mi vida, dame